La estación flotaba como un ojo abierto en el borde de la nada, un casco de metal reventado que miraba hacia una nebulosa que ardía en colores que nadie que hubiera nacido en la Tierra hubiese querido ver tan cerca. Dentro, todas las luces útiles habían sido apagadas para conservar la energía, los paneles de emergencia parpadeaban como constelaciones artificiales. El viento virtual que simulaban los sistemas de habitabilidad traía el olor rancio de filtros viejos y la guitarra metálica de conductos que vibraban por impactos lejanos. En una bóveda improvisada, la comandante se adaptaba a su límite, sin piernas, anclada a un arnés de control, sus manos eran mapas de cicatrices. Sus dedos sabían leer la vibración de las superficies como otros leen mapas. Ella era la que nunca dejó de mirar hacia la oscuridad. El metal susurraba su nombre sin pronunciarlo, el metal recordaba las órdenes antiguas. La riqueza del imperio se desplegaba en transmisiones captadas por antenas oxidadas, protocolos de ocupación, sellos de contratos consumados con violencia. Los archivos hablaban de planetas que eran joyas reducidas a crédito, de poblaciones convertidas en números de producción, de una oscuridad administrativa que borraba vidas con la precisión de una máquina. La comandante tocó el vidrio de la escotilla y buscó en el reflejo un resto de su pasado. Encontró un rostro cansado y la memoria de un niño que no cumpliría su promesa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. Ella no se rindió. El buque enemigo se acercaba con geometría implacable, su sombra alargándose sobre los escombros de lo que alguna vez fue un puerto orbital. No había voluntad colectiva mayor que la de tantas mentes calculando ganancias. Ella recordó un piano en un salón que ardía. La nota que quedó en la bañera de humo. Los sensores devolvían números fríos y la tripulación ofrecía soluciones en voz baja. Nadie exigía coraje porque ya se había entendido su precio, la valentía costaba vidas. La mujer alienígena que había ofrecido su fortuna y sus secretos navegaba en la misma órbita moral, envuelta en telas que habían conocido mejores años. Su presencia era una blasfemia contra la ley del imperio y una promesa compartida. Sus ojos, extrañamente humanos en su forma de lamentar la soledad, habían visto cómo su mundo se compraba y se vendía por contratos de silencio. Ella pagó para ser escuchada. El panel proyectó el nombre del objetivo, Helio Primus, centro administrativo donde el imperio firmaba deudas con sangre. Los mapas antiguos mostraban rutas de comunicación, las viejas banderas que alguna vez ondearon en plazas de aire llenas de lluvia. Ahora eran ceniza. Los humanos no rezan. Actúan. La comandante escuchó la grabación guardada en un lápiz de memoria, la voz de un niño pidiendo que vuelvan a casa, un eco que perforaba el casco como una sonda. Ella apretó el puño y supo que la promesa contenía peso. Afuera, las estrellas observaban con indiferencia calculada. Durante meses previos a la confrontación, la flota humana fue un experimento de obstinación, naves reconstruidas con piezas de satélites civiles, estaciones antiguas reconvertidas en fábricas de herramientas. Voluntarios con manos curtidas enseñando a máquinas a mentir. La comandante había nacido en una ciudad costera que dejó de tener olas, había aprendido movimiento y estrategia en patios, en mercados, en los silencios entre partidas de infancia. Perdió unas piernas por una explosión que intentó salvar a otros, no perdió la puntería. Su ausencia de miembro bajo no disminuyó la presencia, la rampa de su nave era un trono improvisado que la convertía en foco de decisiones, en un centro de gravitación emocional para quienes la seguían. La alienígena, cuyo nombre se decía en tonos reverenciales en los pasillos de alta sociedad, ofreció crédito y corbatas rotas, tecnología que el imperio no consideró peligrosamente humana. Conocimiento de fabricación de nanomateriales, rutas de comercio ocultas, un nombre que abría puertas que nadie más podía abrir. Ella no quería amor en la forma que los terrestres imaginan, quería remedio para su culpa. La culpa y la deuda eran la promesa. Entre la comandante y la patrona se formó un acuerdo sellado por recuerdos compartidos, una canción robada de la tierra que ambas escucharon en la pantalla de comunicaciones.
Una grabación de olas que nadie podía cumplir de nuevo, un contrabando de memoria que alimentaba la moral. El tiempo moldeó su relación en algo que no era piel ni título, sino una cláusula con latidos. Era necesario aprender a gastar la esperanza con sabiduría. El salón de reclutas estaba lleno de mujeres que habían vendido sus nombres por pasajes, la mayoría había llegado con historias de hambre y promesas rotas. El imperio hacía de la desesperación un mercado regulado. En los talleres, ingenieras adaptaban prótesis y sistemas de propulsión para brazos que nunca imaginaban empuñar un arma, para piernas que ya no estaban. Se creó una estética de reparación, yeso mezclado con luces LED, polímeros impresos con impresoras de campo, sentencias de soldadura y canciones tristes. Mientras tanto, las transmisiones imperiales continuaban su trabajo de deshumanización, largas listas de permisos denegados, cargos por resistencia, números presentados como sostén moral del dominio. La comandante escuchó aquello y comprendió que la guerra no sería solo por territorio, sino por la dignidad rota que el imperio ofrecía en contenedores sellados. El viento falso dentro de la estación silbó como una nota final de violín. El mundo que aún recordaba la comandante era una ciudad con lluvia, una bandera doblada en un armario, el rostro de su hermano en fotografías quemadas. Ella conservó esas imágenes como mapas tácticos. Los lugares de amor eran también puntos que recordaban por qué luchar. Los humanos no rehuyen la memoria. El primer ataque coordinado fue pequeño pero simbólico, se tomaron un puerto de carga que servía de fachada para depósitos de datos del imperio. La maniobra implicó a mujeres que sabían de mantenimiento y a otras que habían aprendido a leer contratos. Fue un golpe que no buscaba destruir una nave, sino sembrar la duda. La comandante observó desde su consola, sus ojos tan afilados como los bisturíes usados en la reparación de circuitos. En la pantalla, una cámara mostró a la patrona alienígena en la cubierta de carga, sus manos delicadas protegiendo un paquete que contenía un módulo de comunicaciones antiguo. La única forma de llegar a ciertas redes sin pasar por el filtro del imperio. Cuando el puerto cayó, muchas mentes en el imperio comenzaron a reconsiderar la facilidad de sus operaciones. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La respuesta imperial fue una sinfonía de acero, naves interceptoras en forma de tijera, microdrones que taladraban blindajes, una logística que convertía la distancia en ventaja. La comandante supo que la guerra exigía algo más que valentía, requería sacrificio calculado. Reclutó especialistas que sabían renunciar a lo que más querían. En la oscuridad de una bodega, la mujer alienígena ofreció una pieza valiosa, una llave usada por corredores financieros para transferir fondos. Costó el equivalente de una ciudad en su antiguo mundo de cristal. Ella permitió que los humanos la emplearan para comprar lealtades en pueblos oprimidos, para liberar estaciones pequeñas y para crear rutas de escape. Cada pago alejaba su fortuna y acercaba su soledad a una ruina pública, pero también alquilaba respiraciones que la guerra necesitaba. La alianza se volvió un estímulo moral que obligó a soldados a creer que sus vidas tenían valor. Un día, en una red de contrabando, la comandante encontró evidencia de experimentos del imperio, archivos con huellas de desapariciones, proyectos sobre la anulación de culturas enteras. Algo tan metódico que parecía diseñado para negar la existencia. Las cifras resultaban frías, pero las fotos mostraban nombres humanos que la comandante conocía por listas de la estación. Entre esos nombres, el de una anciana que había cantado una vez en el comedor común. La ira no fue solo táctica, fue personal. Las mujeres de la flota comenzaron a apilar recuerdos como si fueran piedras para construir un arma. Los humanos no temen al costo cuando hay memoria. La contraestrategia incluyó ataques rápidos a nodos de suministro e infiltraciones que destruyeron impresoras de documentos imperiales. Las operaciones tenían riesgo extremo, una de las misiones implicó evacuar a una colonia entera mientras los cazas del imperio barrían la órbita. El plan fue casi perfecto hasta que un fallo sacó a la superficie algo peor que la muerte, la traición. Un oficial en quien confiaban vendió coordenadas a cambio de un ascenso.
La ráfaga que siguió devoró a mujeres que eran nombres de familias. Entre los caídos estaba una joven que había tenido la voz de un niño en la grabadora, la misma voz que la comandante había escuchado en su lápiz de memoria. Cuando la noticia llegó, la estación se quedó sin música. Solo quedaron las órdenes y el motor que seguía funcionando por inercia. El universo contuvo el aliento. La comandante visitó el lugar donde la joven había cantado antes de morir, y allí encontró un pañuelo quemado con la marca de la colonia. Lo sostuvo como si fuera la bandera de su patria. En la intimidad de su cabina, tocó con los dedos la cicatriz que le cruzaba las palmas y pensó en la línea de generaciones que había que sostener. La patrona alienígena, que había perdido mucho por su inversión, le ofreció otra cosa, un plan más audaz, el tipo de maniobra que no tenía vuelta atrás. Habría que entrar en el corazón del imperio, al centro administrativo donde se firmaban las órdenes de opresión. Era una apuesta en la que la muerte era una posibilidad real para muchas. Nadie procuró disfrazar la verdad, la operación requeriría sacrificio. La noche de preparación estaba llena de rituales improvisados, se pulieron armas, se imprimieron tatuajes de la vieja bandera en pedazos de tela, se escuchó una cinta con un piano distante. Las mujeres envolvieron su miedo en promesas. Hubo besos en las frentes, apretones de manos que no buscaron más que decir adiós con certeza. La comandante se colocó en su arnés, ajustó los sensores que le permitirían maniobrar la cubierta y miró a la patrona. No hubo palabras que pudieran contener aquel pacto, deuda por deuda, memoria por memoria. En la penumbra, la alienígena le pasó un pequeño objeto, una moneda de su mundo, imperfecta y vieja, y dijo con gesto lento que aquello era más que crédito, era un juramento de que, si caían, su nombre quedaría registrado como cómplice de la resistencia. Los humanos no perdonan la traición al recuerdo. En el centro del plan, una estación de tránsito llamada Helio Primus, un nudo donde la burocracia imperial convertía vidas en papeleo. Controlarla significaría interrumpir cadenas enteras de explotación. El grupo principal viajó en naves pequeñas, silenciadas y cubiertas de parches. Entraron en la noche orbital como un pensamiento furtivo. La aproximación fue una lección de paciencia, ignorar sensores, esperar la sombra. Cuando el asalto comenzó, el vacío actuó de testigo y el ruido de la batalla fue una música de metal. Explosiones en la periferia, puertas que se cerraban con golpes, luces de emergencia que revelaban rostros tensos. Las tácticas que habían cultivado, engañar sistemas, usar la burocracia en su contra, falsificar permisos, funcionaron a intervalos. Pero la violencia no es lineal, una puerta abierta puede ser la única diferencia entre salvar a cientos o condenarlos. La comandante vio a su gente arriesgarlo todo por una posibilidad. En Helio Primus, el centro de decisión del imperio, los pasillos eran conductos de frío y autoridad institucional. Los artífices del dominio eran representantes que hablaban con voz de ley, vestidos con uniformidad impecable. El plan explotó en su centro, una señal falsa que abrió un corredor de acceso, voluntarias que se infiltraron como secretarias, especialistas que desactivaron sistemas de seguridad durante segundos que parecían siglos. Alcanzaron el núcleo donde las decisiones se imprimían como sentencia y donde flujos de datos convertían vidas en cifras. Allí, la comandante se elevó sobre su rampa, sus manos dirigiendo drones, su presencia una épica sin discursos. Cuando la patrona entró en la sala de control, sus pasos eran una negación del título, no era una figura para jugar con poder, sino quien decidió usarlo para deshacer una arquitectura de horror. Sacó una secuencia y la instaló en los sistemas, una llave que revertía órdenes administrativas y saturaba servidores con testimonios humanos en vez de permisos. La cólera del imperio no se hizo esperar, guardianes blindados se abalanzaron, drones de choque cercaron la planta, y una alarma que nunca antes se había encendido comenzó a chillar como una bestia herida. El metal gritó. El vacío no respondió. La comandante ordenó una retirada falsa para atraer a las fuerzas imperiales hacia trampas electromagnéticas. La estrategia exigió sacrificios, señuelos,
naves que se inmolarían para abrir paso, cuerpos que serían ofrendas tácticas. Una de las voluntarias, una ingeniera que había soldado la prótesis de la comandante, se ofreció a quedarse en una consola y colapsar un puente de datos, sabiendo que su señal enviaría un pulso que la consumiría. La comandante la sujetó, intentó quitarle la cabeza de la misión de los hombros con fuerza, pero entendió que la decisión estaba tomada. La mujer sonrió con temor domesticado y apretó un interruptor. Cuando el pulso consumió la consola, la habitación se inundó de luz y la onda de choque apagó muchas armas automáticas. Se pagó un tributo humano por una brecha táctica. El eco de aquella muerte se escuchó en la piel de la comandante como pinchazos de recuerdo. Los humanos no celebran los sacrificios, los honran. El combate alcanzó un crescendo que transformó la arquitectura del lugar en un paisaje de ruina. Cuando la patrona y la comandante llegaron al núcleo, enfrentaron a la figura que representaba la burocracia, un delegado que justificaba la conquista como progreso. La patrona lo miró y le ofreció en voz muda la verdad de la que él se burlaba, le mostró las cifras, las caras, las cartas que denunciaban su casa como un lugar de extracción. Ella no buscó asesinatos, buscó exponer la maquinaria. Para su sorpresa, la exposición fue un arma devastadora. Los sistemas que mantenían la hegemonía dependían de la aceptación silenciosa de otros mundos. Con las pruebas transmitidas, la fotografía de las víctimas y los testimonios reinsertados en los flujos de decisión, la legitimidad del delegado se resquebrajó en tiempo real. La población que consumía las noticias en colonias pequeñas comenzó a dudar. Fuerzas que creían en la inmutabilidad del imperio reencontraron su capacidad de indignación. El universo contuvo el aliento. Pero la victoria no llegó sin precio. El imperio lanzó un contraataque con una arma poco provista, una red de pulso que buscaba anular redes neuronales de control, un instrumento diseñado para inmovilizar cuerpos y apagar voluntades. La comandante sintió cómo sus sistemas de control se sobrecargaban, la rampa vibró. Mujeres caían, y por un instante todo pareció detenerse. La patrona, que había perdido gran parte de su fortuna y su reputación, tomó la decisión que no correspondía a su educación aristocrática, activó una matriz personal que funcionaba como puente de transferencia. Su cuerpo y su mente quedaron comprometidos para canalizar energía que restableciera los sistemas de la comandante. Era un gesto que no buscaba cercanía amorosa, sino una reparación moral. Su corredor biotécnico soportó la descarga y permitió que la comandante se levantara, aunque con daños. Fue un acto de intercambio, dinero por sangre, soledad por un nombre que se recordaría. En el laboratorio, cuando la patrona cayó, la comandante sintió una aflicción que era nueva en su pecho, no por romance, sino por la falta de quien había prometido acompañarla hasta el final. Las lágrimas no apagaron los motores. En medio del ruido, la flota humana hizo lo que mejor sabe hacer en su condición de especie, improvisar esperanza. Naves menores, impulsadas por piezas recicladas, aprovecharon la ruptura temporal para neutralizar naves nodrizas en órbita. Un convoy que se pensaba perdido detuvo su caída y se devolvió como arma. Donde la planificación se agotó, la audacia tomó la posta. La estación Helio Primus fue sometida a una coreografía de sabotajes y maniobras que terminaron por desactivar el control central. En los últimos momentos del asalto, cuando la comandante, con la mano temblando, insertó el código final que sobreescribía los permisos, sintió que el mundo entero se inclinaba hacia un nuevo eje moral. La conquista del dato fue tal que el imperio, por primera vez, tuvo que mirar a miles de rostros y no solo a cifras. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La retirada del imperio no fue ordenada, fue una estampida de burocracia apurada. Sus autoridades enviaron comunicados que justificaban la marcha como reajuste estratégico, pero en los corredores había otra verdad, las capas externas de control se habían vuelto porosas. En los días posteriores, estaciones liberadas comenzaron a restablecer nombres en registros, a anular cargos de detención y a devolver tierras heredadas por fuerza.
La comandante se sentó fuera de la cubierta, viendo cómo la patrona, sentada a su lado en una silla que parecía demasiado pequeña para su historia, sostenía una moneda vieja entre los dedos. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo dos mujeres compartiendo el silencio que sigue a la detonación de una guerra. La moneda rodó entre ellas y se detuvo en la grieta de una mesa. Las cicatrices y las arrugas se miraron sin pedir nada, entendieron que lo logrado era frágil. En una plaza recién restaurada, un grupo de niñas levantó un trozo de tela quemada y lo ató a un poste no como bandera triunfalista, sino como recordatorio de lo que se había recuperado. Los humanos no renuncian al orgullo. Hubo ruinas que nunca se borrarían, nombres de quienes no volvieron, plazas que se mantendrían con cenizas, una grabación de piano consumida por llamas que nadie podía restaurar del todo. La comandante llevó consigo la voz del niño como un talismán, y la patrona escribió en sus libros una nota que no aparecería en ningún registro imperial, los nombres de quienes eligieron morir por otros. Se hicieron monumentos humildes en estaciones exteriores, una placa con un fragmento de la canción del piano, una caja con tierra de una ciudad perdida, un banco donde alguna vez la gente se sentó a discutir libertad. Las colonias pequeñas recuperaron capacidad de decisión y empezaron a redactar constituciones locales que prohibían la compra de derechos humanos como mercancía. La memoria se convirtió en ley. En la noche que siguió al primer aniversario de la acción, la comandante se acercó a un viejo piano que había sido rescatado de un almacén y tocó una nota. Dos mujeres se sentaron en silencio a escucharla, la patrona y una joven que había sobrevivido a la evacuación. No hubo discursos ni cánticos, hubo una melodía que no buscó consolar, sino recordar. El sonido era débil, pero atravesaba el metal y saltaba entre las estrellas como una costura que reparaba la piel rota del universo. En el público, mujeres de diferentes planetas besaron sus medallas y cerraron los ojos. La música fue un acto de resistencia. El universo contuvo el aliento. La comandante, que había navegado sin piernas por rutas de muerte y esperanza, se permitió mirar el planeta al que habían defendido. A pesar de las cicatrices, el horizonte todavía guardaba la posibilidad de lluvia. La patrona, con su fortuna mermada pero con su nombre inscrito entre quienes habían hecho algo arriesgado, quedó en la lista de quienes la humanidad recordaría no por su riqueza sino por su decisión. A su alrededor crecieron pequeños gobiernos que discutían libertad, comunidades que reconstruían mercados y niños que inventaban juegos con piezas de tecnología reciclada. Para muchos, la lucha no fue un acto de conquista sino una reafirmación de que la dignidad no se vende. Los humanos no aceptan la sumisión. En la penumbra de la estación, una placa nueva fue colocada con manos que aún temblaban, por las que ofrecieron su vida y por las que aprendieron a recordar. La comandante dejó su marca en el metal, un símbolo simple tallado con un instrumento improvisado. No era gloria, era una huella que decía, estuvimos aquí. La patrona guardó la moneda vieja en un bolsillo y, por primera vez desde que comenzó la campaña, sonrió sin pensar en balances. Había una certeza nueva, la resistencia había despertado cosas que no se contaban en los manuales de gobierno. Había despertado preguntas sobre la legitimidad del poder, sobre la capacidad de un pueblo para hacer algo más que mercado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los años siguientes, la historia de Helio Primus fue narrada en radios clandestinas y en plazas reconstruidas. No siempre fue una historia de gloria, muchas veces fue una crónica de heridas y de decisiones terribles. Pero la lección se escuchaba en cada comunidad, la dignidad y la memoria podían ser armas más agudas que cualquier cañón. La patrona viajó por colonias para ayudar a reconstruir administraciones, no como benefactora que impone, sino como alguien que había aprendido a no borrar nombres. La comandante, con su rampa adaptada ahora como símbolo de liderazgo práctico, enseñó a nuevas generaciones que la estrategia debía ir acompañada de memoria, que la valentía sin recuerdo era solo ruido. Los humanos no abandonan los suyos. En una última escena que quedó guardada en un registro que nadie borró, la comandante y la patrona se encontraban frente a un mural pintado por niñas de una colonia.
representaba manos de diferente tono unidas en torno a un planeta azul manchado por cicatrices. Ninguna imagen representa el amor como en los cuentos, aquí el vínculo era una promesa cumplida, una deuda saldada con tiempo y esfuerzo. Las dos mujeres se quedaron mirando, entendiendo que la batalla había sido una puerta abierta, no el final, sino el inicio de una era donde la humanidad reclamaba su lugar en el firmamento. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.